noches. Le damos las gracias al Señor por darnos el privilegio, la oportunidad de estar con ustedes al empezar este día de la semana laboral. Poder compartir con ustedes pues el precioso mensaje de la palabra del Señor. Recuerde que estamos en si tan solo pudiera tocar el borde de tu manto, Señor. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Y mucho más cuando sabemos que estamos de acuerdo al agrado y perfecta voluntad con Él. Porque hay oportunidades que estamos un poco contrariados, en dificultades, con temores o cargados por el pecado, con malestares un poco absurdos en nuestra vida, en nuestra existencia. Por ello, qué necesario y importante es que vayamos a la presencia de Dios, descarguemos primeramente nuestra condición pecaminosa, nuestras actitudes un poco cargadas con ironía, con sarcasmo y de una manera natural, con pecados. Y de esa forma, pues, ingresar a la presencia de Dios para adorarle y alabarle. Por ello, le invito que juntamente conmigo pueda hacer esta oración y pueda decirle: Señor, te agradecemos en esta noche por darnos este privilegio y esta oportunidad de acercarnos a ti. Queremos hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera. Primero, reconociendo nuestra condición delante de ti, de hombres separados por el pecado, de hombres separados por la maldad, por algunas actitudes inciertas, algunas actitudes que hayan ofendido tu corazón. Perdónanos por cada falta, por cada pecado, por cada agresión contra tu palabra, y lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y te clamamos y te suplicamos, Dios, que tú nos ayudes a poder estar en tu presencia en este tiempo, para honrarte, para alabarte, para glorificarte y para reconocer tu gracia, tu amor, tu poder. Porque tú eres digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria. Porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Y venimos ante ti, Señor, tratando de ser lo más prudente posible delante de tu presencia para adorarte y alabarte, Jesús. Vamos a adorar a Dios. Vamos a decirle con todo nuestro corazón que en Él podemos alcanzar de una manera simultánea, a través de su Espíritu Santo, vamos a alcanzar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, y reconocer que sin Él no somos nada. Sin Él, tanto tú como yo no somos nada delante de su presencia. Yo le animo que usted pueda adorarle y alabarle al Señor con todo su corazón. Padre, te adoramos, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y bendecimos tu santo nombre por todo lo que eres, por todo lo que haces, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Tú eres digno de ser exaltado y glorificado en medio de las circunstancias adversas, en medio de las motivaciones oportunas, en medio de las insinuaciones, Señor, que muchas veces cautivan a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser, a motivaciones no agradables delante de tu presencia. Queremos adorarte en esta hora. Queremos alabarte en esta oportunidad. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón y queremos rendirnos ante ti, porque no hay Dios tan grande como tú. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Tú eres maravilloso, Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, aquel que nos ayuda, aquel que nos sostiene,
aquel que nos dirige y nos unge con tu Espíritu Santo, aquel que nos lleva bajo la esencia de tu amor y de tu gracia. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te damos todo honor y toda gloria. Por eso, Señor, nos rendimos ante ti para expresarte nuestra gratitud, para expresarte nuestra alabanza, para expresarte nuestra adoración, para expresarte nuestra gratitud por todo lo que eres, por todo lo que haces, Jesús. Tú eres el Dios omnipotente, tú eres el Dios omnisciente, tú eres el Dios omnipresente, aquel que se dio a sí mismo por nosotros en la cruenta cruz del Calvario, y aquel que se hizo pobre para hacernos ricos. Y hoy podemos, Señor, estar en tu presencia, adorándote, alabándote, glorificándote con todo nuestro corazón. Nos rendimos, Señor, ante ti. Te expresamos nuestra gratitud. Te expresamos nuestra alabanza. Te expresamos nuestra adoración. Y reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos que contigo somos más que vencedores. Reconocemos que sin ti nada somos, Dios. Solamente tu presencia nos ayuda, nos fortalece, nos anima, nos consuela y nos da, Señor, un corazón sensible para adorarte y alabarte. Dios, te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Nos rendimos ante ti para adorarte y alabarte. Nos rendimos ante ti para glorificarte y exaltarte. Nos rendimos ante tu presencia para reconocer que tú eres el Dios digno, el Dios de alabanza, el Dios cuya gracia, cuyo amor, cuya misericordia nos permite adorarte, nos permite alabarte, nos permite glorificarte, Jesús. Digno eres de todo honor, digno eres de toda gloria, digno eres de toda honra. Te alabamos con todo nuestro corazón y nos rendimos ante tu presencia porque tú eres digno de toda alabanza. Sigamos adorando a Dios, hermanos, sigamos en la presencia del Señor y exaltémosle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque sin Él no somos nada. Sin Él nuestra vida fenece, sin Él nuestra vida perece. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor: aquí estamos, Jesús. Y aunque mis fuerzas se debiliten, Padre, venimos ante tu presencia para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte. Adórale a Dios, alábale al Señor, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Padre, queremos exaltarte en esta noche. Queremos reconocer tu grandeza, tu soberanía, tu gracia oportuna, tu misericordia eterna. Porque no hay nadie como tú, Padre Celestial. Adórale. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Jesús. No hay nadie como tú. Maravilloso Dios eterno, inmutable, Señor de señores. Tú eres el Dios omnipotente. Tú eres el Dios omnisciente, aquel que se merece todo honor y toda gloria, aquel que nos permite acercarnos ante tu presencia para honrarte y adorarte. Levanta tus manos ante el Señor y dile que le alabas, y dile que le exaltas, y dile al Señor que le glorificas con todo tu corazón. Y dile al Señor que sin Él nada somos, sin Él nuestra vida perece,
Sin Él nuestra vida no tiene sentido. Padre, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Reconocemos tu gracia, tu amor y tu misericordia y elevamos nuestras voces honrándote, Dios, alabándote, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, tu señorío. Dios omnipotente y omnisciente, tuyo el honor y la gloria. A ti te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Maravilloso, Dios eterno, te tributamos honor y gloria. Te damos toda honra, toda alabanza, toda adoración. Dile con tus propias palabras al Señor cuánto le amas, cuánto le adoras. Oh Señor, escucha nuestra oración, escucha nuestra alabanza, escucha nuestra adoración. Te reconocemos como el Dios omnipotente y omnisciente y nos humillamos ante tus pies para honrarte, para adorarte y alabarte. Gracias, Jesús, por concedernos el privilegio de buscarte. Gracias por darnos la alegría y el gozo de alabarte y de expresarte nuestra alabanza, nuestra adoración, expresarte nuestros sentimientos, nuestras emociones y decirte: Abba Padre, no hay nadie como tú, maravilloso Dios eterno. Tribútale alabanza, tribútale adoración, tribútale honor. Dale toda gloria y toda honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos tu santo nombre. Te alabamos con todo nuestro corazón, Señor, y te damos toda honra y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, buenas noches. Después de esta etapa tan fuerte, de esta batalla tan difícil, pero gracias a Dios por las batallas, por los problemas, gracias al Señor por las circunstancias adversas, porque es a través de ellas que nosotros podemos experimentar y podemos recurrir al Dios eterno para que nos ayude, para que nos fortalezca. Fueron segundos y quizás 1 o 2 minutos que hizo tantas cosas aquí el adversario para impedir que podamos salir al aire. Se malogró el micrófono inalámbrico, se bloqueó la computadora, se bloquearon toditas las cosas y todo eso fue en breves 2 minutos. Si usted quiere aprovechar esa oportunidad de vernos en esa situación, la repetición de este programa usted lo va a encontrar. Pero bueno, Dios es el victorioso. En Él podemos alcanzar toda la victoria porque de Él es la gloria y la honra. Y hay que estar preparados. Hay que estar preparados de modo que cuando vayamos caminando por la calle tenemos que estar siempre apercibidos a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, quienes están juntamente con nosotros. Tenemos que estar atentos, porque si no estamos atentos, entonces nos puede coger desprevenidos el adversario, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y, gloria a Dios, eso es lo único que puedo decir, gloria al Señor. Vamos a continuar entonces el día de hoy con las clases que estamos llevando a cabo y créame,
Es un deleite estar en la presencia de Dios y conocer más de Él. Hoy día vamos a estudiar entonces el llamado de Jesús. Jesús empieza a llamar a sus discípulos para empezar el encargo que Dios le había demandado aquí en la tierra, y lo empieza haciendo en Galilea. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, el versículo 18 y 21. Le pido a mi hermana, a mi esposa hermana, que salude primeramente y luego lea los versículos. Buenas noches, hermanos. Dios es nuestro pronto auxilio en toda situación. Y vamos a leer la palabra en Mateo 4, 18 al 21. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Amén. Aquí vemos claramente el llamado del Señor. Algo tenemos que aprender para pertenecer al contingente, si podemos expresar esta palabra del Señor. Tenemos que recibir el llamado de Él. Podemos ser seguidores de Él, podemos compartir momentos con Él, que todos tenemos la libertad de hacerlo. Usted puede hacerlo, primeramente, si no lo ha hecho hasta el día de hoy. Usted puede hacerlo pidiéndole perdón por sus pecados y pidiéndole a Él que le lave y le limpie de todos sus pecados, de todas sus maldades, y que ingrese Él a través de su Espíritu Santo en su corazón para hacerlo hijo de Él. Entonces nosotros, cuando venimos y pasamos a ser hijo de Él, porque antes, si no le hemos recibido al Señor, haga lo que usted haga, trate de hacer las penitencias que hayan en toda la historia de la vida, trate de hacer todos los sacrificios que pueda usted haber aprendido, usted no va a ser hijo de Dios. Solamente podemos ser hijo de Dios cuando nosotros recibimos a Jesucristo nuestro Señor como nuestro Salvador. Cuando le decimos nosotros de una manera expresiva, de una manera oral o intelectual, le decimos: Señor, perdónanos mis pecados, perdóname, Señor, perdona mi ligereza, perdona mi ingratitud, perdona mi olvido, perdona porque he sido enemigo tuyo, porque siempre viví de espaldas ante ti. Nunca oré, nunca te busqué, nunca leí este libro tan bendito y tan hermoso. Y si lo leí, lo hice quizás porque otros lo hacían, por costumbre o en algunas oportunidades para sacar ventaja. Pero usted debe reconocer delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, que es un pecador. Todos nosotros lo hemos hecho. Es más, lo seguimos haciendo. Porque todos los días pecamos. Cada momento pecamos. Pecamos muchas veces por hacer bien, por hacer las cosas, y en otras, o por no hacer las cosas, perdón, y en otras cosas por hacerlas bien excesivamente, anote por favor, bien excesivamente, atropellando algunos valores o algunas normas y leyes. Porque está bien que hagamos las cosas, pero tenemos que respetar a los demás. Tenemos que respetar las emociones de los demás. Tenemos que respetarnos unos a otros. Dice la palabra del Señor que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿A ti te gusta que te griten? ¿Te gusta que te maltraten? ¿Te gusta que te atropellen porque no haces las cosas? Entonces no lo hagas con otros. ¿Por qué razón? Porque entonces estarás violando una de las leyes más importantes después de la de buscar a Dios, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces hay valores espirituales que debemos responder al llamado que Dios nos ha hecho. Cuando nosotros entonces nos acercamos al Señor,
tenemos que hacerlo de una manera personal. No le vamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Vengo delante de ti para pedirte por él o por ella que son pecadores. No, vengo a pedirte por mí, por lo negro y cochino que estoy por dentro. Señor, tengo un carácter insoportable. Señor, soy una persona orgullosa, soberbia, altanera. Eso tenemos que decir. ¿Usted no lo es? No lo somos. Que le toquen la herida de su corazón. Que le toquen lo que a usted no le gusta y no le agrada. Y se va a dar cuenta cómo se encrespa usted. Por ello, ahí tenemos que ir al Señor y decirle, Dios, ayúdanos a poder corregir nuestra forma de ser, a enmendar nuestro mal comportamiento y actuar de una manera agradable delante de ti y mirar a los otros o tratar a los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. Bueno, gloria a Dios. Entonces aquí vemos claramente en la palabra del Señor cómo es que Jesús empieza a hacer el llamado. ¿Cuál es el llamado que hace el Señor? El llamado que hace el Señor es justo para poder tener junto con Él a personas que le ayudaran a poder poblar el reino de los cielos. Él lo iba a hacer mientras estuvo en la tierra. Él lo hizo mientras estuvo en la tierra. Es más, después de haber seguido a Juan el Bautista, empezaron a seguir a Jesús. Cuando ya no estuvo Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Y cuando ya Jesús partió de esta tierra, siguieron a los apóstoles, luego siguieron a Pablo. No seguirlos por la persona de ellos, sino por la persona de Jesús, porque ellos anunciaban, predicaban a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es nuestra labor, de predicar a aquel que vino para salvarnos del pecado, de nuestra maldad, de nuestra contaminada vida, de nuestra fea vida, si podemos decir la palabra. Entonces aquí Mateo capítulo 4, versículo 18 y 21, nos habla algo muy importante que vamos a ir interpretando de acuerdo a la Escritura. Léelo nuevamente, por favor, amor. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Allí nomás. Aquí nos dice la palabra de Dios que estaban en el mar de Galilea. El mar de Galilea se le expresaba a un lago. Se le decía en alguna oportunidad el lago de Genesaret porque estaba en ese pueblo. Pero el mar de Galilea en realidad pues era este lago. Habían aproximadamente unos 30 pueblos alrededor de este mar de Galilea. Y estos se abastecían de su pesca, era exquisito, rico en su pesca en el tiempo de Jesús. Hoy más es turístico que lo utilizan como para lo mismo que lo utilizaban que se utilizaba en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero el más grande pueblo que existía alrededor de este mar de Galilea o de este lago de Galilea era Cafarnaúm. Y la Biblia nos habla claramente que Jesús iba a estar ahí. Mateo capítulo 4, léelo nuevamente, versículo 18 y 20, nena. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén, amén. Aquí nos damos cuenta que estos dos hermanos, tanto Simón, Pedro y Andrés, eran pescadores. Echaban la red en el mar y iban a pescar. Ahora, es muy importante analizar qué realizan los pescadores o hacer un análisis profundo de cómo es la vida de los pescadores. Usted sabe que los pescadores en casi la mayor parte del mundo son los seres humanos que se acuestan más temprano que cualquier otra persona, por lo menos en el momento que van a salir de pesca al día siguiente.
Porque de una manera natural y normal ellos están saliendo 2, 3, máximo 4 de la mañana. Y por ello ellos tienen que descansar tempranamente. Ellos son rudos, fuertes, sus manos muy afectadas por las espinas del pescado, por la marea y por todos los ingredientes químicos que tiene el agua salada y que genera pues el mar. Son personas muy fuertes, muy duros. Y estaban aquí, estamos hablando de dos personajes como es Simón Pedro y Andrés, que se dedicaban a la pesca. ¿Y por qué hago esta referencia respecto a ellos? Es porque es muy importante que sepamos la condición en que ellos vivían, en la que ellos se desarrollaban, para entender la actitud que tuvieron ellos cuando Jesús los llamó. Ahora, primeramente debemos comprender que no era la primera vez que se encontró Jesús en estos momentos. Ahí cuando leemos Mateo capítulo 4, 18, 20, pareciera que ellos inmediatamente dijeron, ya, nos llamó Jesús y vamos. No, el llamado de Jesús no es así. Jesús no viene y te interrumpe tus emociones. Jesús no viene y te atropella y te dice, te agarra del cuello y te dice, vamos, deja todo y vamos. No. Hace falta hacer un análisis de la Escritura para darnos cuenta cómo es que el Señor, de una manera tan especial, va tratando nuestra vida. ¿Para qué? Para ir desarrollando nosotros ese grado de fe y de confianza. O sea que el Señor es un caballero respetuoso como no se imagina. Ahora, usted que me está escuchando entiende, ¿verdad? Lo entiende porque ¿hace cuántos años el Señor ha estado tocando la puerta de su corazón? Pregunto, ¿lo obligó? ¿Lo obligó para que usted leyera la Biblia? ¿Lo obligó para que usted vaya a un servicio, a un culto? ¿Lo obligó Él para que usted esté de frente en estos momentos a esta pantalla? No. Esa actitud ha sido una actitud de libre y poder de decisión de usted. Si usted lo quiere hacer, lo hace. Y si usted no lo quiere, no lo hace. Pero le pido que lo haga, por favor. En el caso personal, le pido que lo haga porque estamos aprendiendo las cosas de Dios. Ahora, el Señor no viene y te dice, ¿sabes qué? Eres bonito, eres simpático, eres hermoso, así que deseo tenerte como oyente de mi palabra. No, el Señor no es así. El Señor lo primero que nos dice es que somos pecadores y que estamos desde la cabeza a los pies, estamos mal delante de Él, lleno de pecado. ¿Y a quién le gusta y le agrada que le digan que es pecador? ¿A usted le gusta? Por más que ande en pecado, a mí tampoco, por más que ande en pecado. O si no, dése cuenta, cuando el esposo le dice, te hallé, te encontré en una falta, ¿cómo se siente usted? No nos gusta, no nos agrada. Seamos sinceros delante de Dios. Entonces Dios, conociendo nuestra naturaleza, porque Él nos hizo y nos formó de esa manera, Él se toma todo el tiempo para hacernos llamados progresivos, para estar en la presencia de Él y para servirle conforme a su voluntad. Y en este libro de Mateo, el capítulo 4, del 18 al 21, pareciera que ya el Señor lo llamó a Simón, Pedro y Andrés y ellos dejaron la red. Muy bien, estamos con el Señor, gloria a Dios, todo nos va a ir bien y lo dejamos la red y nos vamos. Pero no. La Biblia nos dice que tuvieron encuentros anteriores ellos. La Biblia nos dice que el Señor los estuvo siguiendo para que ellos puedan venir en pos de Él. Y ellos, a través de la madurez de fe en su corazón, dieron el paso decisivo para seguirle y para dejar las redes. Dios es respetuoso, el Señor es respetuoso, como Él no hay nadie. Vamos a entonces ver ¿qué nos dice nuevamente estos versículos que son puntuales para poder compartir y hablar lo que estamos expresando? El libro de Juan, el capítulo 1, versículos 35 y 42, nos da un relato de cómo Jesús se toma el tiempo necesario
para poder instruir, capacitar, para poder estar con él o con ellos, y de esa manera ellos prosigan en la experiencia con él para luego tomar la decisión de seguirle. Y eso es lo que el Señor hace con usted y conmigo. Es un caballero el Señor, respetuoso como nadie. Admiro yo al Señor, respetuoso como nadie. Léelo por favor, corazón. Juan 1 del 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Aquí nos damos cuenta en este relato cómo el Señor tiene una relación amical, una relación muy personal con cada uno de ellos. Note, por favor, en el nombre de Jesús le digo, el Señor quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. El Señor no viene y te atropella. El Señor tampoco te exige y te obliga. No te dice: tienes que hacer esto porque yo soy el Dios. No te dice eso al Señor. Más bien al contrario. Espera una actitud tuya. Espera una reacción tuya después que se te ha anunciado y te ha predicado el Evangelio. Y Dios, que conoce tus sentimientos, tus emociones, tus deseos, tus anhelos, tus luchas, tus pruebas, tu economía, tu falta de tranquilidad o de paz. Dios, que conoce todo de ti y de mí. Dios empieza a trabajar en la vida tuya. Empieza a ser amigo para ti. Empieza a llevarte de una manera tan tierna, tan amorosa. Yo le llamo a esta etapa la etapa de dulzura con el Señor, donde el Señor te va mostrando de repente un milagro y te lleva a situaciones cuyas experiencias son fuera de lo común, extraordinarias, y tú empiezas a decir: mira lo que el Señor me ha hablado. Yo puedo decir de una manera bastante abierta, cuando empezamos a compartir con las personas, persona a persona, y de repente el destello de amor, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo convence a esa persona empieza a acercarse a Dios, a tener una relación íntima con Dios. Y eso se trata, amigo y amiga, de tener una relación estrecha, de una relación íntima con nuestro Señor. Mire lo que estaba pasando aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 35. Dice la palabra del Señor de esta manera. Compartamos, nena. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Sigue adelante. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Note que como Juan y estos 2 discípulos estaban mirando, estaban viendo, estaban indagando, estaban atentos, estaban entusiastas, pero también a la expectativa de Jesús. Y esa es la actitud de cada uno de nosotros cuando escuchamos una buena noticia, cuando compartimos también una buena noticia. Nosotros estamos expectantes cómo vas a reaccionar tú, pero tú también estás expectante cómo va a reaccionar el Señor de aquel que te estamos hablando, ¿verdad?
Entonces, aquí vemos los discípulos en esta misma experiencia. La experiencia con Jesús no es una experiencia dubitativa, ni tampoco altamente teológica, ni menos de prodigiosidad, no, es una experiencia común, tan igual como tú llevas la experiencia con tu familia. Es una experiencia, es una relación íntima, donde Él comparte contigo y tú conversas con Él, donde Él te va mostrando, a pesar que Él no está físicamente con nosotros, Él te va a ir mostrando a través de su Espíritu Santo, te va a ir mostrando cómo debe guiarse tu vida. Y de repente dices, pero yo no lo veo. Pero envía a alguien, te expresa una palabra a alguien. De repente estuviste orando y probablemente por ahí, orando por algo y probablemente alguien te respondió y dije, esto es lo que yo esperaba. Pero tú no te diste cuenta aún ni siquiera que le pediste a Dios que Él hiciera un milagro en algo y probablemente tú te diste cuenta en ese momento, dije, esto es lo que yo esperaba. Y después de algunos días, algún tiempo, tú dices, de veras, yo le pedí a Dios esto y el Señor me respondió, porque somos tan ingratos y tan olvidadizos. Entonces, la experiencia con Jesús es esa, es de persona a persona. Yo no puedo abogar por ti, yo no puedo hablar por ti. Eres tú quien tiene que tener la preciosa voluntad de poder acercarte a Jesús y poder compartir con Él lo que tienes dentro del corazón. Esa es la experiencia. Y aquí vemos la experiencia de los discípulos, la experiencia de estos 4 pescadores, cómo empezaron a conversar, a dialogar, y a dónde duermes, a dónde descansas, qué haces, y estaban a la expectativa. Esa misma expectativa es la que tenemos que tener con el Señor Jesucristo. Y tú vas a darte cuenta cómo Dios va a obrar en milagros, cómo Dios va a obrar a favor de ti, cómo Dios va a redarguir tu corazón y cómo Dios va a hacer que tú empieces a transformar tu vida y tu corazón y tú digas, wow, ¿qué pasó? Yo nunca podía hacer esto y ahora ya lo hago. Es que el Espíritu Santo está obrando. Hay muchas personas que dicen, pero yo no lo veo. Es que nos hemos acostumbrado a ver las cosas para creerlas. Bienaventurado aquel que sin ver cree, nos dice la palabra. Entonces tenemos que creer primero para ver las cosas físicamente. De modo que cree primero para después ver las cosas físicamente y cuando las veas, adórale a Dios. Agradécele a Dios. Muchos están pidiendo a Dios, Señor, te suplico, por favor, Señor, estos problemas tengo. Y está que llora. Y de repente, un par de días, y el Señor obró. Y nosotros decimos, eso es lo que necesitaba. Pero no te diste cuenta que tú pediste a Dios y Dios está obrando. Hágase la idea, usted como padre o como madre, el niño viene, su hijito, mamá, por favor, tengo esto, necesito esto. Y el otro niño también, necesito esto. A los dos le da igual a usted. Y después de un rato viene uno y dice, gracias mamá por eso. Y el otro no le dice nada. ¿Cómo ve usted a aquel que no fue agradecido? Así lo ve Dios. Pero usted no es agradecido, no porque no quiere, sino porque tiene tantas cosas a veces en el camino. Está tan ocupado haciendo cosas que no se toma el tiempo de analizar qué es lo que está pasando a su alrededor. A partir de la fecha, preocúpese en eso. Busque a Dios temprano por la mañana. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú me fortalezcas, me instruyes, me capacites y pongo en tus manos este tipo de problemas el día de hoy. Y cuando usted tiene que estar diciéndole, Señor, este problema. Póngale 4 o 5 problemas. Más no, porque a veces queremos que lo que no ha sucedido en 50 años sucede en ese momento. Y llevamos una lista
Por eso nos olvidamos cuando vemos un milagro y para nosotros no fue un milagro, simple y sencillamente fue una experiencia que pasó en el camino. No, usted póngale al Señor máximo 5 cosas y dígale: Señor, esto. Y cuidado, tenga cuidado, cuando una de ellas se cumpla, adore a Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios y testifique lo que Dios está haciendo en usted. Esos hijos agradecidos son los que merecen los milagros. Los no agradecidos son los que no merecen atención. Si usted y yo, siendo malos, siendo pecadores, exigimos a nuestros hijos esa actitud de gratitud, mucho más para Dios, aquel que es santo y puro, debemos respetar nuestra decisión con respecto a la gratitud ante Él. Ahora, ¿por qué me detengo en esta parte? ¿Por qué me detengo en esta parte? Por usted. Porque necesitamos aprender cómo debemos acercarnos a Dios. Y a Dios podemos acercarnos no de múltiples formas, no de múltiples maneras. A Dios solamente podemos acercarnos a través de una vía, y la vía es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así que si usted está buscando a través de otros medios, está equivocado. Está equivocado. Aquí la Biblia dice que Jesús es el único camino al Padre. Es el único camino al reino de los cielos. No hay otro. Es Jesucristo. Entonces vamos viendo, continuamos entonces. Aquí vemos en la palabra del Señor, en este Evangelio de Juan, que ellos sabían quién era Jesús. Y predicando en esta región, lo llamó. Ellos sabían qué clase de hombre era Jesús. Estaban dispuestos a seguirlos. Jesús le dijo a Pedro, a Andrés, que dejaran sus negocios de pescadores, de pescadores de peces, para empezar ahora a ser pescadores de personas. Algo muy importante: cuando Jesús te llama, antes de llamarte, primero te prepara. Ahí vemos a los dos que estaban preguntando paz, fueron hasta donde él posaba. La Biblia no nos dice dónde posaba Jesús. Tampoco no podemos imaginarnos. Pero ellos estaban: ¿y dónde descansas? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras, Jesús? Y dice que lo llevó. La palabra dice que lo llevó y estuvo con ellos allí. O sea, hubo una relación íntima, una relación estrecha con el Señor. Eso es lo que Dios espera con usted y conmigo. Una relación estrecha, una relación íntima. Si podemos decir la palabra de corazón a corazón, donde cuando usted deje de tener esa relación con el Señor, usted sienta que le hace falta, porque Él es el único que puede cubrir todo, que puede llenarlo todo. Llena nuestras emociones, llena nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras cargas pesadas se las empieza a llevar. Entonces, de esa forma, de esa manera, nosotros podemos tener una relación estrecha. Por eso, siempre nos mira con la cara, con sonrisa. Por eso que siempre nos mira contentos, porque las cargas las lleva el Señor, no nosotros, para su gloria y para su honra. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Entonces vemos aquí que Jesús le dijo a Pedro y a Andrés: dejen sus negocios. Y después de haber estado ellos conscientes, apercibidos, entonces dejaron. Y Jesús los llama a dejar pues ese negocio productivo para ser ahora pescadores de hombres. Note lo que significa eso. El negocio de Pedro y de Andrés tenía que ver con la pesca, tenía que ver con redes, tenía que ver con embarcaciones. Y todo ese plan, ese proyecto que de repente a su familia le costó por años, tuvieron que dejarlo. Pero uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Tuvo que pasar milagros en su vida.
Tuvo que existir una relación tan estrecha con Jesús para que ellos tengan la seguridad de que el paso que iban a dar era un paso seguro, un paso no incierto, sino un paso seguro. Amigo, amiga, tú que estás siguiendo al Señor y que te motivas porque otros predican, porque el pastor se para en el púlpito y anuncia la palabra, que no está mal, porque otro se levanta y va ahí a las calles y empieza a predicar en las plazas, en los mercados, en los microbuses. Gloria a Dios por aquellos que lo están haciendo. Pero sepa usted, en el nombre de Jesús, que eso requiere una preparación. No es de la noche a la mañana. No es porque se me ocurra. No es porque yo quiera o yo desee. El deseo que debemos tener es de obediencia a la palabra de Dios. El anhelo que debe tener nuestro corazón es de obediencia y respeto a esta bendita palabra de Dios. Lo demás viene por sí solo. Lo demás viene encaminado en el paquete de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Le doy la gloria y la honra al Señor y la gratitud. Ya 33 años para 34 años sirviendo al Maestro. Y se lo digo con plena certidumbre y confianza de lo que le estoy hablando, lo que le estoy diciendo. En el camino no va a ser fácil. Van a existir muchos problemas, desde vituperios, desde quejas, aún difamaciones. Pero si usted se mantiene firme, Dios lo llevará creciendo para que sea usted un instrumento para la gloria y honra del Señor. Notemos entonces, Jesús le llama a dejar su negocio productivo para ser productivo de almas. Hay que tener fe y confianza para hacer eso. Hay que tener seguridad. No permita que los demás juzguen al Señor por una decisión de usted, por suya, con respecto a este llamado. Usted debe tener la seguridad de que Dios lo llamó. Y si usted tiene la seguridad que Dios lo llamó, Dios va a proveer. Dios va a otorgarle. Ellos dejaron su empresa, su negocio, para dedicarse a ser pescadores de almas, pero tuvieron a Jesús y aprendieron poco a poco, con fe, con seguridad, de que Él, Dios omnipotente y omnisciente, les iba a proveer para sus necesidades, para las necesidades de su familia. Ahora usted dirá, pero ¿cómo se hace eso? En la vida de usted no va a ocurrir lo mismo que lo que ocurrió en mi vida. Cada uno tiene que tener esa experiencia con el Señor. Y hemos empezado así. Cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia estrecha con el Señor. De modo que si usted ve que Dios está haciendo algo en alguien, no espere recibir lo mismo. O de repente usted tiene la misma necesidad de esa persona o que tuvo esa persona. Dios se la va a suplir, pero no de la misma forma, no de la misma manera. Dios es un Dios perfecto. Y vuelvo a repetir, es pero tan cuidadoso el Señor, que Él, de acuerdo a la naturaleza por la cual usted lo trajo a este mundo, va a utilizar esa misma forma. Va a utilizar su carácter, su forma de ser, va a utilizar su espacio, la persona de repente que tiene alrededor, la persona que tiene que ver con usted. Pero Dios no va a hacer lo mismo. Jamás va a ser lo mismo, porque usted, para empezar, usted tiene diferente carácter que el mío. Usted tiene diferente visión que la mía, diferente capacidad intelectual que la mía. Usted tiene sus emociones diferentes y Dios va a tratar y va a establecer un plan de trabajo de acuerdo a las características que tiene usted, porque Dios es un Dios personal. Amén. Personal. Y gloria a Dios por ello. Imagínense, tan cuidadoso es el Señor que Él no quiere que tú te sientas obligado a seguirlo de acuerdo a lo que verdaderamente Él manifiesta desde el punto de vista de pulcritud, de santidad. Porque no me diga usted que no peca. Porque no me diga que hoy día usted no pecó.
pensamientos oscuros, sentimientos inoportunos, acciones cargadas con ironía, con ira, con contienda. Cada uno de nosotros tenemos fallas y equivocaciones. Pero aún a pesar de esas equivocaciones, esas fallas, podemos reconocer delante de Jesús que nos perdone. Y somos pecadores arrepentidos y arrepentidos todos los días. Pero esto no equivale tampoco que yo voy a seguir haciendo lo mismo. Tengo que madurar. Y eso lo ve el Señor, de acuerdo a la madurez, de acuerdo al respeto a su palabra, de acuerdo a la sensibilidad que tengamos con respecto al llamado que Dios nos hace. Él va permitiendo la madurez en cada uno de nosotros para desarrollar lo que Él tiene planificado para nuestra vida. Entonces, ellos, después de haber sido grandes pecadores de peces, ahora tienen una realidad diferente. La realidad es que tuvieron que creer en fe tal como cualquier otra persona creyente. Mire lo que nos dice Marcos capítulo 14, versículo 48, versículo al 50. Marcos capítulo 14, aquí vamos a darnos cuenta de una manera clara algunas reacciones desde el punto de vista espiritual que debemos tomar en cuenta. 14, 48, 50, nena. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía de la vida. Ellos le siguieron a Jesús, aún los discípulos, aún los grandes hombres de Dios como usted y como yo. No podemos decir que somos infalibles. No podemos decir que no fallamos, no nos equivocamos. El único fiel y justo es Jesús. En este caso, los discípulos se habían comprometido en ser sus seguidores. Y en el momento oportuno, donde ellos tenían que expresarle a Jesús su amor, su acercamiento, su fidelidad, ellos huyeron. Ahora, entonces, ¿qué hizo Jesús con ellos? Póngase a pensar. Si solamente fue una actitud de expectativa porque siguieron a Jesús, lo siguieron por los milagros. No, ellos le seguían, ellos le siguieron fielmente, ellos le siguieron sinceramente. Notemos, estuvo 3 años con ellos y en 3 años con ellos, Él todos los días les enseñaba. Sin embargo, en el momento oportuno, ellos decidieron retroceder. ¿Por qué? Por esta simple y sencilla razón. Somos humanos y pecadores. Y en cualquier momento fallamos. En cualquier momento nos equivocamos. Pero esto no nos da la puerta abierta para andar en pecado, para caminar como queremos. Porque posteriormente los discípulos tuvieron que enfrentar su misma batalla, su misma guerra. Tuvieron que enfrentar sus mismos problemas, sus mismas necesidades, sus mismos errores. Tuvieron que enfrentarlos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos haciendo caminos en el andar. De acuerdo a los pasos que damos, vamos a obtener bendiciones o vamos a obtener el día de mañana disciplina. Vamos a obtener piedras en el camino. Por ello, aquí nos damos cuenta que a pesar que Jesús estuvo 3 años con estos discípulos, con los discípulos, tuvieron tiempo para crecer en fe, tuvieron tiempo para establecer una conducta. Y cuando vino la prueba, donde el maestro fue apresado,
Todos salieron corriendo. Le hago esta pregunta y me la hago yo mismo. ¿Qué pasaría si hoy empieza una persecución? ¿Qué le diremos a Jesús? Si es que vienen y nos ponen el arma aquí, que confesemos a Jesús como nuestro Señor. ¿Qué le diremos al Señor? Tenemos que estar orando por ello. Tenemos que estarle pidiendo a Dios por ello. Porque en algún momento puede suceder, puede pasar. Pero que si lleguen esos momentos, que Dios tenga misericordia de nosotros para no negarlo a Jesús. Y para decidir aún la muerte por causa de Jesús, si es que tenemos que seguir haciendo su voluntad. Amado, amada, que Dios nos ayude. Ahora, vamos a leer nuevamente Marcos, versículo 66, 14-66, léelo, nena, por favor. 66 al 7:2. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto lloraba. Qué experiencia la de Pedro. Qué dura experiencia la de Pedro. Qué duras experiencias nos corresponden en algún momento enfrentar. No juzguemos a Pedro. Es humano como nosotros. No juzguemos a los que se equivocan. Son humanos como nosotros. Pedro caminó con Jesús, gozó las experiencias de Jesús, tuvo la misma enseñanza que los demás discípulos, tuvo el mismo abrazo de Jesús. Pero Pedro en esta oportunidad llegó hasta maldecir. No dice la palabra, hasta maldecir, para negar a Jesús. Quiero que usted lo note en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 71? Por favor, nena, léelo, el versículo 71 en adelante, hasta donde nos quedamos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Ahora, y pensando en esto, sí. lloraba. Ahora, ¿por qué Dios pone esta parte en la palabra? ¿Acaso está de acuerdo con que Pedro lo haya maldecido, haya renegado y haya jurado que no lo conocía? No, el Señor permite esta palabra para que nosotros entendamos que somos vulnerables, que usted y yo somos vulnerables, somos variables. Nuestras emociones muchas veces nos juegan la mala pasada, si podemos decir esta palabra. Nos engañan, pervierten lo verdadero. Y tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque somos nosotros mismos quienes muchas veces nos ponemos el lazo de la horca para el futuro. Por ello, aquí nos damos cuenta, Pedro, sagaz, un hombre fuerte, valiente, pecador. Pedro, un hombre
tremendo, pero en esta oportunidad está negando a Jesús y está maldiciendo todavía. Que Dios nos ayude. No hagamos lo de Pedro. Ya estamos en la hora y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Por favor, comparta con sus amistades, con sus contactos, para poder gozar y disfrutar la palabra de Dios. Dios me lo bendiga. Hasta el día de mañana.